Pudimos haber tenido una tercera película de Capitán América sin Iron Man sobre una bomba química que convertía a los civiles en zombies violentos. Otra versión de Civil War sin Spider-Man pero con Hulk, donde el final eran los Vengadores reuniéndose para pelear contra Zemo. Por eso hoy vamos a meternos en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser. Cuando Christopher Marcus y Stephen McFeely empezaron a trabajar en el guión de Capitán América 3 en 2013, el plan no tenía absolutamente nada que ver con los acuerdos de Sokovia ni con Iron Man. En realidad era una película mucho más chica en escala y estaba centrada en 3 personajes únicamente: Steve Rogers, Bucky Barnes y Sam Wilson. Querían hacer una secuela directa de Winter Soldier en vez de hacer una secuela de Age of Ultron. Era Steve buscando a Bucky recuperando su memoria, y lo único que no cambió es el antagonista, o sea, Barón Zemo. El elemento central de esta versión era un MacGuffin. Un MacGuffin es un elemento que hace avanzar la trama y únicamente sirve para eso. En este caso era algo llamado la Mad Bomb. La Mad Bomb, o bomba loca, es un artefacto que creó Jack Kirby en 1975 para un arco de Capitán América y Falcon en los cómics. Cuando se activa la bomba, todos los que están dentro del radio de impacto pierden el control de sí mismos. No se convierten en zombies, o sea, no son muertos vivientes, pero imagínense a los infectados de Exterminio o Kingsman. La premisa era Zemo detonando la bomba sobre Nueva York con hordas de civiles transformados en infectados violentos. El Capitán América tenía que frenarlos sin matarlos porque eran gente inocente. El núcleo emocional que tenían pensado era que algunos de los aliados de Cap también caían víctimas del virus. El productor Nate Moore dijo que era una película bastante sólida y que el guión estaba bastante avanzado. No es que tenían el concepto y listo. Pero Kevin Feige les insistió que prueben de hacer Civil War. Los problemas con adaptar Civil War eran muy obvios porque el cómic tenía la zona negativa, a los New Warriors, a Spider-Man con un rol, que eso se empezó a plantear un año antes en el rol de Michael Straczynski de Spider-Man. El cómic tenía un montón de personajes que el UCM no tenía ni podía conseguir. Moore le dijo a Feige todo lo que les acabo de comentar, y Feige le dijo que fuera a su casa, que releyera el cómic y que mañana hablaban. Lo que Feige vio que el equipo todavía no estaba viendo era que no hacía falta hacer una adaptación literal del cómic, hacía falta usar la esencia del conflicto únicamente. Eso era el registro de superhéroes y el concepto de que los propios héroes son el problema. En mi opinión fue una decisión muy acertada porque si nos ponemos a pensar, la bomba era una amenaza externa. Y Civil War representaba un problema interno que iba a separar el equipo para las próximas películas. Todo el tema de la Mad Bomb, bomba loca, como prefieran decirle, no desapareció en 2 segundos, sino que era el plan B por si no conseguían a Robert Downey Jr. Si Iron Man no llegaba a la película, el conflicto entre superhéroes se iba a tener que generar de otra manera. El único personaje que quedó prácticamente igual es Zemo, porque según el escritor Christopher McFeely, toda la trama de Bucky y Zemo en Civil War es la misma del guión Mad Bomb. Pero antes de seguir con el video, me gustaría tomarme un momento para agradecerle al patrocinador de hoy, CyberGhost VPN, un servicio que yo usé varias veces y realmente lo recomiendo. Para que tengas una idea, al momento de subir este video, CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, y sin contar las miles de reseñas positivas que tienen en Trustpilot, esto ya los posiciona como uno de los VPNs más confiables de la actualidad. Y es que cada vez que navegas por internet hay muchos más ojos de los que pensás viendo tu actividad. Y no, el modo incógnito no te protege del todo. Ahí es donde entra CyberGhost. Con un solo clic podés conectarte a una de sus más de 100 ubicaciones, cifrar tu conexión y encima mantener tu información privada y segura. Pero hay algo que personalmente me gusta todavía más, que es poder acceder a los catálogos de streaming de otros países. El otro día, por ejemplo, quería ver las 2 primeras temporadas de Supergirl, pero no las encontraba en ningún servicio de streaming, porque plataformas como Netflix, Prime Video y Disney Plus tienen catálogos distintos en todo el mundo. Pero con CyberGhost podés cambiar tu ubicación virtual y acceder a muchísimo más contenido. Además, funciona en Windows, macOS, iOS y Android, y te permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que hasta lo podés compartir. Y lo mejor, si usas el enlace que te dejo en la descripción, podés conseguirlo por tan solo $2.03 al mes, con 4 meses gratis incluidos. Y si no te convence, tenés 45 días para pedir el reembolso sin ningún tipo de complicación. Por eso te recomiendo que veas el link de la descripción y aproveches la oferta. Y bueno, sin más que decir, sigamos con el video. Ahora que ya estamos en terreno civil waresco, podemos admitir que sin Iron Man tendríamos una película mucho peor. El conflicto depende de la tensión que venían teniendo Steve Rogers y Tony Stark desde Avengers 1. El problema es que conseguir a Robert Downey Jr. no era fácil, porque el contrato de Downey con Marvel se había terminado después de Iron Man 3. O sea que lo iban renovando película a película, y la primera oferta que el estudio le hizo era una participación mucho más diluida, con aproximadamente 3 semanas de rodaje. Pero Robert Downey Jr. pidió más protagonismo porque quería que Tony Stark tuviera mucho peso en la historia. Mientras Marvel trataba de cerrar el acuerdo con Downey, Ike Perlmutter, el CEO de Marvel Entertainment, del que ya hablé previamente en el video de Age of Ultron, y si no lo viste te lo dejo acá arriba,
El tipo es un ratón a la hora de pagarle a los actores. Cuando recastearon a Máquina de Guerra en Iron Man 2, dijo que nadie se iba a dar cuenta porque los dos actores eran color chocolate. Un enfermo, la verdad. Perlmutter llegó a darle la orden a los escritores de que sacaran a Iron Man del guión y que si Downey pide demasiado, hacían la película sin él. Kevin Feige terminó cerrando el acuerdo, pero Robert Downey Jr. le dieron a elegir entre Iron Man 4 o Civil War. Yo ya creo que a este punto es obvio qué película eligió. Lo que creo que hubiera sido interesante es ver qué hubiera pasado con toda la narrativa de Infinity War y Endgame sin los Avengers separados, porque hubieran sido películas completamente distintas. Este es probablemente el punto más ridículo de toda la historia de producción de Civil War. Ya hablé demasiado sobre el acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures para compartir los derechos de Spider-Man en el canal, así que por si querés saber todo con lujo de detalles, te voy a dejar acá arriba mi video de Amazing Spider-Man 3. El acuerdo entre Marvel y Sony se cerró una semana antes de que empezara el rodaje principal de Civil War. Si bien se anunció en febrero, como se imaginarán, hay todo un proceso legal atrás. Y cuando Civil War estaba en preproducción, Sony todavía no les dejaba usar el personaje porque querían cerrar acuerdos promocionales. Lo gracioso es que Marvel Studios venía esperando este momento hace años, porque las dos últimas películas de Amazing Spider-Man 1 y 2 con Andrew Garfield no habían generado lo que Sony esperaba en términos de dinero. Y después del estreno de Amazing Spider-Man 2, Sony estaba muy desesperado. Era el momento más vulnerable que habían tenido con el personaje. Así que Marvel vio la oportunidad y por meses Kevin Feige y el equipo de Marvel Studios se pusieron a negociar. Sony se quedaba con los derechos de distribución y con la mayor parte de las ganancias de las películas de Spider-Man. Pero Marvel podía usar el personaje en sus propias películas e integrarlo al UCM. Sony trató de negociar, pero tenía todas las de perder. En este caso lo que pidieron fue, si vendían los derechos querían 5.000 millones de dólares, pero Marvel les ofreció 2.000 millones como máximo. Si compartían los derechos querían a Andrew Garfield debutando en Civil War con 2 apariciones más en el UCM, o sea Infinity War y Endgame, y The Amazing Spider-Man 3 producida por Sam Raimi y Avi Arad, pero dirigida por los hermanos Russo. Y después de terminar con sus spin-offs y secuelas, incluyendo una película de Tobey Maguire vs Andrew Garfield como expliqué en el video de la semana pasada, Marvel recuperaba completamente los derechos pagando 2.000 millones de dólares. Pero Marvel no quería saber absolutamente nada con el Spider-Man de Andrew Garfield porque Sony ignoró las notas que Kevin Feige había dado para The Amazing Spider-Man 2. La negociación fue un proceso larguísimo y en varios momentos parecía que no iba a terminar en ningún lado. Así que los escritores y los directores tenían que tener un plan B para todas las escenas de Spider-Man en el guión. El casting de Tom Holland también fue bastante apurado por los tiempos de producción. Eligieron a Holland por sus pruebas de cámara con Robert Downey Jr. y Chris Evans. La consecuencia más interesante, diría yo, fue lo que pasó con el rol original de Black Panther en la película, porque ante la posible ausencia de Spider-Man los escritores decidieron darle más peso a T'Challa, por si las dudas más que nada. Así que Black Panther absorbió el rol que Spider-Man iba a cumplir en la historia. Ya para cuando se había cerrado el acuerdo, T'Challa estaba muy metido en la historia y no había manera de sacarlo, así que Spider-Man le dieron un cameo glorificado básicamente. Hablando de personajes que cambiaron en el desarrollo, empezamos por lo más interesante, que es Black Widow. En los primeros borradores estaba en el equipo de Capitán América, pero los rusos se dieron cuenta de un problema, porque si Natasha estaba del lado de Capitán América, era como una extensión narrativa del protagonista en vez de un personaje con su propia opinión. Lo que opino yo es que me parece lógico que Natasha sea Team Iron Man, pero después los traicione, porque además la traición es de los momentos más interesantes de la película. Pero después hay mucho más contenido eliminado. La escena que terminamos viendo donde Iron Man recluta a Spider-Man originalmente era para Ant-Man y Wasp. La idea era que Hope tuviera su debut como Wasp en Civil War, pero Marvel se dio cuenta que no había suficiente tiempo en pantalla como para hacerle justicia al personaje en una película con tantos personajes. También había una escena de Capitán América contra Black Widow, pero no se llevó a filmar porque la batalla del aeropuerto ya era tan larga que no le podían agregar más cosas. Otro concept art de Simo mostraba al personaje con el traje completo y una máscara que tiene en los cómics, pero esto lo descartaron porque querían hacer una versión más realista del personaje. También hay concept art donde Hawkeye usaba la máscara de Ultimates, lo terminaron descartando y Hawkeye terminó apareciendo con el mismo look aburridísimo de siempre. Después hay concept art de Sharon Carter peleando en la batalla del aeropuerto, el uniforme que tiene en el concept art de hecho lo terminaron usando para el merchandising de la película. Otro dato que no sabía antes de hacer el video era que Hulk originalmente iba a aparecer en la película. Mark Ruffalo confirmó que Hulk estaba en el guión original de Civil War, pero lo terminaron sacando por las mismas razones por las que sacaron a Wasp. Marvel había decidido que mostrar lo que había pasado con Hulk después de Age of Ultron era como demasiado grande para una película que ya estaba saturada de personajes. Y según los escritores la idea era mostrarlo en la escena post créditos preparando la aparición en Thor Ragnarok, pero no duró mucho la idea porque lo sacaron del guión. Originalmente Simo era presentado en una casa de subastas del mercado negro en Cleveland. La escena arranca con una subasta donde están vendiendo las pertenencias personales de un agente de Hydra. Esto incluye el rifle del soldado del invierno y el libro rojo. Simo se pone una máscara antigas, se levanta tranquilamente y se lleva el libro rojo de Hydra mientras todos los demás están muriendo en la sala. Otra de las escenas eliminadas es de la batalla del aeropuerto, porque Bucky usa el escudo de Capitán América para atacar a War Machine y Falcon se lo devuelve, mientras Bucky dice que quiere uno de esos escudos. A ver,
En mi opinión honesta, la verdad que la escena la podrían haber dejado porque dura 20 segundos y es un tributo a todos los que usaron el escudo de Capitán América en los cómics. Ahora pasamos capaz al punto más importante y el menos conocido de la producción de la película, porque en su momento había algo que se llamaba el Comité Creativo de Marvel. Era un grupo de ejecutivos que eran parte de Marvel Entertainment, no de Marvel Studios, diferencia muy importante, porque este comité tenía poder de veto sobre todas las decisiones creativas de las películas. Kevin Feige y los directores capaz tenían una visión, capaz tenían un guión, pero el comité tenía la palabra final. Y cuando los rusos presentaron su visión del final de Civil War, el comité les dijo, no, la versión que quería el comité era un final tradicional de película de superhéroes, que era que Cap y Iron Man se peleaban en algún momento, pero al final los Vengadores se unían para combatir a Barón Zemo. Los rusos querían que el conflicto entre Cap y Iron Man fuera como el núcleo emocional de la película, que los Vengadores terminaran genuinamente fracturados, porque, a ver, la película no funcionaba si terminaban todos abrazándose. Joe Russo lo contó en el libro La historia de Marvel Studios. En una de las reuniones con el comité, los dos hermanos miraron a los ejecutivos y dijeron en voz alta que no estaban interesados en seguir como directores de la película si es que tenían que filmar ese final. Anthony Russo agregó después un detalle bastante interesante, porque dijo que Kevin Feige se había emocionado bastante por esta postura, y que la actitud directa de los Russo como que le dio una ventaja en la situación, porque Feige también quería el final más oscuro, así que se fue a Disney y el debate terminó llegando hasta Bob Iger, el CEO de Disney, y le terminó dando la razón a Feige y a los Russo. Me parece muy gracioso que esta disputa terminó disolviendo el comité creativo, porque para 2016 ya prácticamente no existía y Kevin Feige quedó con control creativo total sobre Marvel Studios. Esta fue la decisión que permitió que se hicieran Infinity War y Endgame como las conocemos. Capitán América Civil War terminó recaudando más de 1.150 millones de dólares en todo el mundo contra un presupuesto de 250 millones. Fue la película más taquillera del año 2016, tuvo un 90% en Rotten Tomatoes y es, para mucha gente, el punto más alto del UCM antes de Infinity War. Las preguntas que les dejo son estas. ¿Qué versión prefieren? ¿Civil War o la de los infectados? ¿Quién les parece que tiene razón en Civil War? ¿Ustedes son Team Cap o Team Iron Man? Díganme en los comentarios. Y no se olviden de hacer clic en el enlace en la descripción para acceder al descuento especial que CyberGhost VPN les da a los usuarios de mi canal. Esta aplicación protege tus datos mientras navegas y te da acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por tan solo $2.03 al mes. Está totalmente libre de riesgos, así que probalo, te dejo el enlace en la descripción.